Cami. Dale, dale. Ahí está, como quieras. Bueno, Arriba, por favor, Camila. genial. En este ejercicio, bueno, lo empecé a hacer colocando las ternas locales, digamos, acompañando siempre a la barra, el eje Z. Sí. Y hice el cuadrito, digamos, con cada uno de los valores, lo que sería la normal, el corte y el momento. Ahora, me surgieron dudas cuando me paro en el punto 8, yo miré para arriba, es decir, que le puse un signo negativo, porque estoy yendo en contra, ¿no? Bien. Y lo único que tengo en el corte sería este fuerza horizontal menos 0,8. Y como Sí, está yendo a favor de, digamos, de mi terna local, sería positivo, pero con mi signo negativo de que estoy yendo para arriba, quedaría en menos Menos 0,8. 0,8. Sí, sí. Sí. Ok, perfecto, esa es la duda entonces. Bien, y después, creo que esto es más teórico, cuando empiezo a graficarlos, tengo todo lo que sería la normal, el corte, pero tengo mis dudas con respecto a las parábolas. Por ejemplo, acá en el punto 12, sería 30 positivo, y después supuestamente tendría que bajar acá hasta el punto 13, y no sé si baja como línea, como parábola, y por qué cada una de las cosas. Bueno, Mira, ¿vas vos, Nico, o yo? como prefieras, Mario, que Conmigo. comentárselo. Bueno, te comento, Cami, básicamente. Tal y como vimos en la clase teórica con Mario, ¿sí? O sea, ahí tenemos que tener en cuenta las ecuaciones diferenciales, ¿sí? ¿Vos las tenés anotadas ahí como para empezar No, a guiarnos? no las tengo. Bien. ¿No las anotaste de la clase de Mario? No me quedo en los apuntes. Lo tengo en la grabación, digamos. Ok, bueno. Te comento básicamente de qué depende cada una, ¿sí? Dale. Bueno, en el caso vos tenías dudas con el corte, porque entiendo que tenías la duda de cómo graficar una parábola cuando te aparece la triangular, cuando empieza a arrancar la triangular. Exacto. Bien, el corte va a depender, ¿sí? De la función carga distribuida, ¿sí? O sea, el corte va a ser la integral de esa carga distribuida, que en este caso, ¿qué función es la carga distribuida? Un triángulo. Bien, pero ¿qué tipo de función, digamos, sería? Esta línea es lineal, digamos. Es lineal, Ya. ¿sí? Bien. Ujú. El corte sería una más, una polinómica más, una cuadrática quedaría para graficar el corte, O sea, le sumás ¿sí? un grado, digamos. Le sumás un grado, pero es importante, ¿te acordás? Más o menos la metodología de cómo lo había graficado yo a la parábola, a la cuadrática, cómo saqué las pendientes extremas y demás, o bueno, igual de todas maneras lo vamos a repasar, pero Sí. no Sí, sé porque en si... la clase pasada como que se mezcló mucho el tema de los cortes, yo también tuve problemas de internet y demás, Bien, y no llegué a entender muy bien cómo se graficaba, ¿no? bueno, Pero para eso está esta clase. Sí, y mismo después en el momento también mil dudas, porque acá en esta carga distribuida, siendo también un rectángulo, tampoco sé cómo se grafica. bien, bueno, pero pensemos ya la lógica, o sea, la parte teórica de cómo, de qué por lo menos qué tipo de función tendría que ser. O sea, el corte, estamos de acuerdo que obviamente es la integral de la función carga distribuida, que es una función constante. La integral de una constante es una lineal, ¿sí? Sí. Y el momento es la integral del corte, ¿sí? O sea, sería la integral de la integral, o sea, 2 grados más Ah, que la ok, función carga, ¿sí? ok. Ahora vamos a ver cómo varía la función, o sea, porque es muy importante entender las ecuaciones diferenciales, más que nada para entender cómo quedaría el gráfico, más allá de saberlo, de saber hacer la parte gráfica o no, ¿sí? Ujú. A lo que voy es cómo debería quedar el gráfico por las pendientes. Eso es interesante, más que saberlo hacer perfecto gráficamente. O sea, nos interesa que las pendientes que tengan coincidencia
porque eso nos lo va a dar las ecuaciones diferenciales. Ok. No sé si querés agregar, Mario, algo a lo que dije. No, pues te dejo un hilo conductor. Si veo que algo puedo aportar, lo sumo. Bien. ¿Alguna duda más? Porque de todas maneras vamos a desarrollar Pero me parece ejercicios que sobre... acá podríamos tomar los valores y terminar de armarle la construcción. O sea, si te parece, Nico, tomamos el 30 que ella tiene del cortante y construyámosle la parábola. ¿Te parece? Bueno. Digo yo, como una forma de... Ella trajo una duda a la mesa. Vos ya le explicaste que la función, partiendo de la carga distribuida, yo sé que cuando voy al corte tengo una más. Y cuando voy al momento, 2 más, dijo. 2 más, dijo Nico. Bien. Claramente. Quiere decir que si es 0, voy a una constante y una lineal. Si es una constante, una lineal y una cuadrática. Si es una lineal, una cuadrática, una cúbica. Ya sé que voy siempre en ese orden. Y eso ya lo tengo grabado. Eso ya es incorporado. Ahora, eso mismo nos va a traer algunas consideraciones que podemos utilizar. Por ejemplo, perfecto. Si querés, me traigo esos valores. Pero mirá la carga triangular, Cami. Sí. Presentá la carga triangular. Es cierto que la función corte que yo tengo que construir tiene 2 pendientes que están cantadas. Una vale 30, porque dice que la carga distribuida es 30, pero la otra vale 0. Sí. Quiere decir que una de las 2 tangentes sale horizontal, paralela a la dirección del eje de barra. Y ahora Nico la construye, porque esas son 2 cosas que saltan de la imagen y salen de las relaciones diferenciales. ¿Son importantes las relaciones diferenciales? Sí, son clave para entender esta mecánica, nada más. Dale. Ahí voy a presentar y le voy a mostrar cómo... Dejo de presentar. Bueno. Sí, decime cuánto vale el corte, digamos, en el nodo ese de que estabas presentando, por no lo llegué a... 30 y 0. ¿vale? Menos 30, el corte en el 12. 0. Menos 30 y 0. Perfecto. Y la triangular es 30, 0 también. La triangular 30, 0 también. Perfecto. Bueno, ahí presento y ya les muestro cómo debería ser. Esperemos que hoy no se nos corte, de todas maneras. Cualquier cosa me conecto desde el celular. ¿Sí? Bueno. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? ¿Sí? Sí. Bueno. Este es el valor de 30, ¿no? Y este es el valor de 0. Estamos haciéndole un zoom a lo que estaba presentando Cami, ¿sí? Bien. Te cuento, Cami, un poco lo que decía Mario y cómo construíamos. Bueno, repasamos. La triangular es una función lineal, con lo cual el corte va a ser una función más, un grado más de la función lineal, o sea, una cuadrática, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, lo que yo tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Hay varias formas de trazar una cuadrática, pero una de ellas es teniendo en cuenta las pendientes extremas, ¿sí? De cada valor y saber que esas pendientes extremas se van a intersectar a la mitad de la distancia. ¿Está bien? ¿Me seguís hasta ahí? Creo que sí, sí. Bien. Hay una salvedad sobre lo que acaba de decir Nico. Esa intersección a la mitad se da para la función cuadrática y no así para la cúbica. Para que quede marcado lo que Nico contó, y yo quiero remarcar ese punto. En la cuadrática se corta en la mitad, en la cúbica la vemos a continuación. Ok. Exacto. Bien, teniendo en cuenta esa premisa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a trazar la tangente de borde de este punto. Bueno, ¿qué valor me da la tangente de borde? La tangente de borde, en el caso de este punto, ¿cuánto va a valer? Bueno, me voy a la ecuación diferencial, ya Mario dijo que valía 0, pero quiero que se entienda por qué vale 0. O sea, esta es la función carga distribuida, ¿sí? Depende del corte, ¿sí? Pero el signo
es el contrario, ¿está bien? Si la función carga vale 0 ahí, el corte, ¿está bien? Va a tener una pendiente horizontal, ¿está bien? ¿Se entiende a lo que voy acá? Perdí, me parece, ¿dónde estaba? Acá está. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué va a tener una pendiente horizontal? Porque el triángulo, lo voy a graficar por acá arriba, estaba de acá, o sea, de acá para allá la carga, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí. 30 a izquierda, 0 a derecha. Ahí está. Perfecto. Entonces, como este valor acá vale 0, ¿sí? Vamos a tener una pendiente extrema horizontal. ¿Por qué? Porque, ¿de qué depende la pendiente? La pendiente va a valer, para izquierda o derecha, me va a dar un desplazamiento en sentido de las distancias, y para abajo y para arriba me va a dar uy, se me fue la palabra a la boca. Un movimiento en base a lo que valga la función carga distribuida, ¿sí? ¿Se entiende? Y como la función carga distribuida vale 0, no me desplazo ni para arriba ni para abajo. Es una pendiente horizontal, ¿sí? ¿Que dónde se va a intersectar? ¿Dónde se van a intersectar, dijimos, esta propiedad de las cuadráticas? En el punto medio, ¿está bien? De todas maneras, yo voy a demostrar que se van a cruzar ahora en el punto medio, porque este valor vale 30. ¿Y cuánto valía la carga distribuida? Menos 3, o sea, vale 30, valía 30, ¿no? La carga distribuida. Correcto. Sí, 30 la distribuida. Correcto. Entonces, ojo, porque la función corte es negativa con respecto, ¿qué me dicen las ecuaciones diferenciales? Es negativa con respecto a la función carga distribuida. Entonces, yo el valor dependiente que tengo que tener también va a ser negativo. ¿Se entiende? Sí, O el sea, corte es menos 30. está bien, pero o sea, si yo me muevo una unidad para la derecha, una unidad de distancia en escala de distancia, me tengo que mover la función carga distribuida con el signo contrario. ¿Se entiende? Como la función carga distribuida vale 30, me tengo que mover, en este caso, 30, pero para arriba. ¿Se entiende? Porque me tiene que dar negativa la pendiente. Con el signo contrario al valor de la función carga distribuida. ¿Se entiende? Y esta es la pendiente que me va a dar. ¿Se entiende? O sea, fíjense, si yo estiro esto, me termina dando justo lo que decía Mario. O sea, se terminan cortando las dos pendientes extremas en el punto medio. No la estoy forzando que se corte ahí. Se cortan ahí porque si yo trazo la recta, se cortan ahí. ¿Se entendió o vamos de vuelta? ¿Hasta acá va bien? Yo lo que no entiendo es cuánto te moviste para la izquierda. Bien, vamos de vuelta entonces. ¿Cuánto me voy para la izquierda? Empezamos a contestar esas preguntas. O sea, me moví una unidad Sí. en escala de distancia. Ok. En escala de distancia. O sea, para la derecha y para la izquierda me muevo en escala de distancia. Y para arriba y para abajo me muevo en escala de corte. Pero el valor que yo me muevo, como me estoy moviendo, vamos de vuelta a las ecuaciones, como me estoy moviendo una unidad de distancia para que esta ecuación valga esto, ¿se entiende? El corte tiene que valer lo que vale la función carga distribuida. ¿Se entiende? O sea, me tengo que desplazar lo que valga la carga distribuida, que como me decían ustedes, vale 30. ¿Se entiende? O Sí, sea, me sí, muevo sí, sí. 30 para Ahora sí. arriba, pero ¿por qué? ¿Por qué me muevo 30 para arriba? Porque el resultado me tiene que dar negativo. Entonces yo me moví para la izquierda, que es positivo, y para arriba, que es negativo. Entonces el resultado me da negativo y la carga distribuida era positiva, pero la ecuación diferencial que me dice que tienen que tener signo contrario, como la carga distribuida es positiva, tengo que obtener un resultado negativo. ¿Se entiende por qué me muevo para arriba? ¿Se entendió o no? Sí, 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 lo entendí. Perfecto. Borramos estas dos líneas auxiliares. Ahora con lo que me tengo que quedar es con lo siguiente. Tengo estas dos tangentes, ¿sí? Tengo estas dos tangentes. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, el método este dice que puedo partir en la cantidad que yo quiera cada tangente de borde, pero tienen que ser en partes iguales. Y unir, digamos, último con primero, unir cruzado sería, o sea, último con primero, primero con último, y así sucesivamente. Yo particularmente lo suelo
suelo hacer una partición en tres normalmente. Se puede hacer en todas las que queramos. Más particiones hagamos, más aproximada nos va a quedar la curva, ¿sí? Entonces yo parto en 3, parto esta en 3 y parto la otra en 3. Ustedes párenme cuando no se entiende, ¿sí? Porque es importante, porque realmente es algo totalmente geométrico esto, más allá de que tiene una coincidencia, pero es totalmente una construcción geométrica y es importante que se entienda con qué uno cada cosa. Fíjense, esto es lo que decía, último, o sea, el punto de partición último con el primero de la otra. ¿Se entiende? Y el primero con el último. ¿Se entiende? ¿Se entendió este paso a paso? Chicos. Creo que sí, sí. Bueno, y ahora lo que hacemos es trazar la curva, tiramos una curva, ¿sí? Que va a ser tangente a esto, o sea, tangente a esta, tangente a esta y tangente a esta y tangente a esta. O sea, te termina quedando una parábola de segundo grado, ¿sí? Esta es la forma de construir una parábola de segundo grado. Bueno, no fue lo que esperaba porque no lo hice tangente a la de arriba. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Chicos? No, no, clarísimo. Bien. Fíjense, o sea, es importante que se entienda realmente esto, porque más allá de la construcción gráfica, eso que decía Mario es clave. O sea, las cuadráticas se unen en el punto medio, pero las cúbicas no se unen en el punto medio. Ahora lo vamos a ver. Vamos a pasar este triangulito de acá. Vamos a graficar ahora el de momento, ¿sí? Voy a mover esto, lo voy a mover para abajo. Lo voy a mover por acá. Bien. Entonces, esto valía hasta acá. ¿Cuánto valía el momento en cada punto? Así ya lo dejamos expresado. En 12, digamos, ahí después O sea, del en este mismo punto, ¿cuánto valía el momento? menos 30. Ah, el momento menos 20. El momento menos 20. Bien. Perfecto. Y El tema es que antes de ese triángulo hay un rectángulo también de la carga distribuida. Bueno, ahora está bien, pero de todas maneras lo que va a importar es, o sea, unir cada valor que te haya dado en el corte con la función que corresponda. Ok. Si querés, ahora vemos la cuadrática también, la rectangular, pero me interesaba mostrar esto de la triangular porque, bueno, nada, es una duda que suele ser muy común, ¿sí? Ok, sí. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto pasa cuando tenemos la carga distribuida triangular, nada más, en el cortante? ¿En el cortante? En el cortante, o sea, no entiendo a qué te referís con pasa esto, de tener que graficar una cuadrática. Claro, porque cuando tenemos carga distribuida rectangular, en el cortante es lineal también. Bien. Bueno, te va a pasar, a ver, si hay algún ejercicio con carga, lo que se dice trapezoidal, también va a pasar. Entiendo que no vamos a ver ejercicios así o graficar así, pero sería exactamente lo mismo porque sería una función lineal, el corte te va a dar cuadrático y el momento te va a dar cúbico. Porque justamente lo que manda a qué tipo de gráfico sea son las ecuaciones diferenciales. O sea, siempre va a ser un grado superior, siempre uno va a ser la integral del otro. Si, por ejemplo, vas a un libro y capaz que te ponen una función cualquiera, o sea, te dicen que esto vale, que esta carga distribuida, no sé, vale una función sinusoidal, que no lo vamos a ver nosotros, pero te digo cómo sería, o sea, en ese caso tendrías que integrar eso y vas a saber qué gráfico meter. Integrar de vuelta y saber qué gráfico meter en el momento. O sea, siempre es la integral del anterior. ¿Se entiende?
Porque depende de esas ecuaciones diferenciales que estábamos viendo. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ¿cuánto valía el momento en este lado, Cami? 0. 0, perfecto. 0 porque, digamos, No había al ningún momento inicio puntual, o ningún final. empotamiento. Perfecto. Claro. Eso es exactamente lo que les había comentado el otro día. Inicio y fin de barra, a menos que haya un momento puntual o un empotramiento, el momento vale 0. ¿Está bien? O sea, es así. Bien. Vamos ahora a construir esta cúbica, ¿sí? Es importante este paso a paso para ir entendiendo qué es lo que voy a hacer. Acá primero lo que voy a hacer es partir esto. Valía 2 el largo, ¿no? Sí. Está bien, entonces tiene que valer. Lo voy a hacer en partición entonces. Para que quede bien. Bueno, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es partir el triángulo, ¿sí? Partir el triángulo en 2. ¿Por dónde lo vamos a partir en 2? Lo vamos a partir mediante la coordenada en Z de su baricentro. ¿Qué quiero decir esto? ¿Dónde se puntualiza la carga distribuida? ¿Dónde se puntualizaba la carga distribuida triangular? Un tercio de la base. No. Perfecto, a un tercio de la base, ¿sí? Entonces, esto es un tercio de la base, ¿sí? Acá, en este punto, es donde vamos a partir en 2 la recta. Me pasa que... Entonces... Ahí está. Eso es lo que quería hacer. Bueno. Bien. Entonces ya dijimos, partimos justamente en el baricentro, donde se puntualiza la carga distribuida, ¿sí? Bien. En ese punto voy a trazar una recta. ¿Está bien? Una recta perpendicular, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, trazo una recta perpendicular. ¿En qué me quedó partido esta carga triangular? En un triángulo Sí. Y en un trapecio. y un Y en un trapecio al trapecio. otro lado. Perfecto. Este método se llama método de puntos y tangentes. ¿Qué es lo que hace este método básicamente? Va trazando verticales en base a cada baricentro de todas las cargas distribuidas que me van quedando a medida que voy partiendo. ¿Se entiende? O sea, ahora lo que voy a hacer es trazar otra vertical en la coordenada de Z del baricentro de esta carga distribuida. O sea, dónde se puntualizaría esta carga distribuida rectangular que me queda de este lado y dónde la triangular de este lado. ¿Cómo encuentro eso? Bueno, tengo que partir cada lado en 3. Está bien, parto el trapecio, la base del trapecio en 3 y parto la base del triángulo en 3. Obviamente la del triángulo ya sé que va a estar a un tercio, ¿sí? Entonces voy directamente ahí al un tercio, ¿sí? Y trazo otra vertical. ¿Hasta acá se entiende? Y ahora, para encontrar la del trapecio, lo que se hace es lo siguiente. Se une el vértice, el vértice de esta altura mayor con la primera partición, ¿sí? Hago un poco de zoom. Y el vértice de esta altura menor con la otra partición. ¿Está bien? Y donde se intersecten esas rectas, bueno, ahí está. Donde se intersecten esas rectas es donde va a estar la coordenada en Z del baricentro de este trapecio. ¿Se entendió?
¿O vamos de vuelta? Con el trapecio cortás con la rosa en los tercios, digamos. Exacto. O sea, el método, vamos de vuelta al paso a paso, si quieren írselo como anotando. Tengo la carga distribuida triangular. O sea, grafico un triángulo, porque en realidad no importa que esté a escala esto, va a dar bien igual, porque lo que importa es la base. A lo que voy es lo siguiente. Ponen el triángulo, ¿no? El triángulo que tenían antes. Arriba o abajo, donde quieran ustedes, de donde tengan que graficar la función cúbica. ¿Sí? Parten el triángulo en dos, mediante el primer tercio del triángulo. ¿Sí? Una vez que parten en dos, les queda una carga trapezoidal y una triangular. Bueno, en la triangular de vuelta, parten, o sea, la parten en tres, porque tienen que encontrar el primer tercio para encontrar dónde queda puntualizada la carga distribuida de este triángulo, y para encontrar dónde queda puntualizada la carga distribuida del trapecio, lo que hacen es parten en tres la base del trapecio y unen el vértice donde está la altura mayor con el primero, o si está al revés, justamente al revés, pero siempre es el primero con el primero y el primero con el primero. Y ahí donde se intersecten estas dos rectas, en ese punto, en esa coordenada de Z, va a estar el baricentro, la coordenada de Z del baricentro, o sea, donde se puntualiza la resultante de la fuerza distribuida trapezoidal. ¿Se logra ver o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí, que se entiende. Sí, sí. Bueno. Vamos a hacer... Bien. Sí, Mario, quería decir algo. No, es encontrar dónde está la resultante de un triángulo y dónde está la resultante de un trapecio. Exacto. No es más que encontrar la resultante. La fuerza o sea, equivalente a una carga distribuida triangular o una carga distribuida trapezoidal. La metodología es, en la triangular a un tercio, en la trapezoidal hay que cortar el pie en pedacitos, en tres, y después unir cruzado. Y ahí aparecen las dos resultantes. Aparecieron las dos rayas violetas. Sigamos con la construcción ahora. Perfecto. Bueno, como les decía Mario en un principio, les dijo, ojo porque en la cúbica no se van a cruzar las tangentes de borde. En la cúbica, sí, está bien, en la carga triangular donde se van a cruzar en la cúbica va a ser justamente en la resultante del triángulo. ¿Se entendió lo que digo? O sea, las tangentes de borde, a diferencia de la cuadrática, que se cruzan en la mitad, en las cúbicas se van a cruzar donde sea la resultante de la carga distribuida. ¿Sí? O sea, se tendrían que cruzar con esta verde, ¿sí? Lo que yo tengo que encontrar es dónde. ¿Se entiende? Por eso voy a necesitar sí o sí una tangente de borde. Por lo menos para poder saber en qué punto de esta verde se van a cruzar ambas. ¿Se entiende o no? ¿Y cómo voy a saber las tangentes de borde de cada lado? Con el corte que hicimos, nos fijamos de qué dependía, no, esto no, de qué dependía la función, la función de corte, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende la del momento? De la del corte. ¿Se entiende? Como depende del corte, yo tengo que agarrar y, por ejemplo, si yo me muevo en este punto, ¿no? ¿Cuánto va a valer la pendiente acá, en este punto? ¿Cuánto vale el corte en el extremo derecho? Claro, Fíjense que no es el triángulo inmediato superior, sino que la función cuadrática que está por arriba del triángulo. Exacto. ¿Cuánto vale el corte en la sección extrema derecha? 0. ¿Cuánto vale la pendiente? 0. Exacto. 0. Y cuando vale una pendiente 0, tengo una función, en este caso horizontal, ¿no?
Ujú. ¿Y qué dijimos? ¿Dónde se van a cruzar? Acá, ¿no? Entonces, la otra pendiente de borde va a tener este valor. Si quieren, Mario está de acuerdo, si querés repasamos que esto, cómo calcular esta, si querés. Digo porque no todos los ejercicios da igual, digamos. Puede pasar de que acá haya un valor de corte y me tengan que mover. Entonces, si te parece, repasamos que es la misma metodología que hicimos acá. ¿Te parece de repasarlo? Sí, sí. Cuidado que hay que Bien, referenciarse con el que está arriba de la triangular, ¿eh? sí. O sea, este es el gráfico de corte. Esta triangular es un triángulo auxiliar que uso, que no me importa, o sea, de vuelta, no me importa la construcción que esté bien hecha del triángulo en sí, sino que me importa más porque va a terminar dando igual, porque importa la distancia horizontal en realidad. Pero lo que les quiero decir es que se referencien con los valores del corte para poder encontrar las pendientes extremas en el de momento, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos? Yo me muevo una unidad unitaria, valga la redundancia, para el lado que yo quiera. Yo normalmente lo que hago es, me muevo positivo, o sea, me muevo siempre para la izquierda, porque positivo para nuestra terna es para la izquierda. Me muevo 1000, que es la unidad, la escala que estoy usando de distancia. ¿Sí? 1 metro son 1000 unidades de AutoCAD. ¿Sí? ¿Está claro? Me muevo 1000 para la izquierda. ¿Y cuánto me tengo que mover para arriba o para abajo? Este valor, que vale 30, según la compañera. 30 negativo. Y voy a la función, a las ecuaciones diferenciales. Tiene que tener el mismo signo. Fíjense, a diferencia del anterior, este tenía que cambiar el signo, este tiene que tener el mismo signo. Listo. Entonces, como el corte es negativo, vale 30 negativo, me muevo 30 para arriba. 30 en escala de momentos. ¿Sí? ¿Entiende? Y fíjense, o casualidad, me termina dando la misma recta que la verde. ¿Se entendió? En este caso no era necesaria graficarla porque ya había obtenido la otra tangente y yo ya sé que se cruzan donde está la resultante del triángulo. Pero quiero que vean cómo, porque podía ser de que no era horizontal en ninguno de los dos casos y tienen que entender cómo calcular esto, cómo obtener esto. ¿Alguno no entendió? Volvemos a repetirlo, ningún problema. Chicos, ¿se me escucha? Porque ahora ya empiezo a tener miedo que no se me escucha. Sí, sí, se te escucha, sí. Todo bien, vamos bien. Yo no me imagino Perfecto. cómo hacer todo esto en la hoja, en el parcial, el día de mañana, pero bueno. No, es más fácil, porque, o sea, acá yo no estoy usando el AutoCAD como un sistema no lo estoy programando para que me devuelva gráficos. Lo estoy haciendo de manera como si tuviese una regla en la hoja, y la hoja. O sea, lo estoy haciendo exactamente de esa manera, no lo estoy programando como para que me tire un gráfico. Eso quiero que se entienda. O sea, de esta misma forma ustedes lo pueden hacer en la hoja sin problema. Tienen que ser solamente prolijos, nada más. Hay que ser prolijos. Entender, saber graficar algo a escala, o sea, tener una noción de lo que es una escala, básicamente, o sea, pensar qué escala voy a usar, si voy a usar cuadraditos, si voy a usar centímetros con la regla, si voy a usar, no sé, tengo una sube en la mano, voy a unidades de sube, no sé, lo que sea, pero tengo que tener una referencia para tratar de hacerlo prolijo. No pedimos un gráfico perfecto, pero queremos que se entienda algunas cosas que ahora vamos a ver que tienen que tener una coincidencia, los gráficos tienen que tener una coincidencia en base a las ecuaciones diferenciales. No sé, Mario, ¿qué pensás vos? No, que concluyas la construcción, que está bien lo que estás haciendo, porque siempre va a surgir a medida que vayan ellos trazándolo. La idea fue expresada con claridad, ahora ya tenemos construidas dos tangentes extremas. Y Perfecto. tenemos la opción de ir a buscar una tangente más. Bien, la tangente que vamos a encontrar va a ser donde se intersecten estas líneas violeta con estas tangentes de borde. O sea, con esta y con esta. ¿Dónde va a ser? Ahí. Acá y acá. ¿Está claro?
¿Sí? Y ahí, Cami, si vos te fijás, ya te empezó a perfilar. Si vos tenés que ir tangente verde, tangente azul, tangente verde, va recorriendo una función que es una cúbica. Nosotros necesitamos más o menos que ese gráfico tenga una suerte de orden, nada más. Nada más, exacto. Ok. No vamos a exigir que algo esté perfectamente graficado porque la realidad es que no va a terminar siendo así 100% bien, el gráfico no va a estar perfecto, pero sí interesa de que entiendan cómo se construye. Esto es una forma que, de vuelta, voy a repetir una cosita para que se entienda, es ir trazando verticales en cada baricentro de cada distribuida que me va quedando. ¿Yo podría trazar más verticales? Sí, podría. Podría partir con esta en otro trapecio y un triángulo, y este trapecio en 2 trapecios. Podría. Es un quilombo, hablando mal y pronto, es un quilombo de línea, no hace falta graficar tantas, pero con estas ya alcanza. ¿Estás de acuerdo, Mario? Porque nuestro objetivo en todo momento va a ser ir a buscar máximos de función. Exacto. ¿Por qué nos interesa en cierta medida la construcción? Porque si hay cambios de signo, es decir, si estaba en negativo en el extremo izquierdo, pero al llegar contra el extremo derecho paso por un positivo, cuidado que la armadura, si fuese una viga de hormigón, estaría armado en un caso arriba, extremo izquierdo, y en el otro, en el tramo del medio, aparecería armadura abajo. Y yo tengo que saber esos detalles. Por eso se muestra la construcción gráfica. Después no va a haber más nunca más va a haber gráfico, porque para eso hay una computadora y lo saca un sistema, ya no lo hace más, no hay nadie que calcule a mano. Pero sí es interesante que se sepa de dónde nace para poder saber que lo que está saliendo de una computadora guarda lógica, porque no es que no tenga lógica lo que salga de un proceso de cálculo. Lo que no tiene lógica es el ingreso de datos. Algo yo ingresé mal. Y si me guío solo por el resultado, puedo llegar a construir algo equivocado. Sigamos. Acá quedaron construidos el cortante y el flexor. Nos quedó una cuadrática y una cúbica. Ahora sugiero ir hacia el lado izquierdo y construir lo que Cami pidió. No sé construir la cuadrática del momento flexor en ese tramo. Bueno, busquemos los datos que ahí sí no me acuerdo y construyamos. Decime, Cami, porfa, ¿cuánto es el largo de la barra ahí? Y los valores, obvio, ¿no? Del corte. ¿Te acordás? ¿Tenés a mano cuánto era el largo de la barra? De este lado, o sea, la cota que me falta era 2 metros de este lado. Sí, no, estaba hablando muteada. 4. Son 4, sí. 4, perfecto. 4, ahí tenemos, todas. Y acá pegaba un salto, ¿no? Bueno, igual calculo que lo habrás calculado, ¿o no? ¿Había un nodo acá? Claro, o sea, yo puse un nodo a la izquierda en el extremo, digamos, que ahí claramente es 0 el momento. Después un nodo antes del triangulito, que ahí el momento es menos 20. Vamos primero por el de corte. ¿Cuánto vale el de corte? En el lado izquierdo, ¿cuánto valía? ¿0? ¿No había nada de este lado? No, el corte en el extremo es menos 55. Porque menos tiene una... 55 acá, menos Sí. 55. Sí. Bien, menos porque 55. tiene justo una fuerza aplicada en el extremo. Impecable. Bien, y acá pegaba un saltito, o sea, acá valía otro valor. Ahí vale 65 positivo, porque tiene la fuerza esa del extremo más la carga. 65 positivo. Bueno, sí. Entonces vamos a mover esto. Vamos a moverlo. Y ahora dijimos 65 positivo. Exacto. 65 positivo. Perfecto. Bien. Ahora vamos juntos, vamos a hacerlo juntos porque este es fácil. ¿Qué tipo de función tengo que usar para unir estos dos? ¿Qué función carga distribuida teníamos entre estos dos cortes? Ya igual una constante, ¿no? Era rectangular. Una función lineal constante. ¿Y cuál es la integral de una constante?
O sea, de una de grado 0, una función de grado 0. ¿Cuál es la integral de una de grado 0? Una lineal. Una de grado 1, perfecto, una lineal. Entonces, tenemos que unir con una lineal. Hasta ahí, genial. Ese es el corte. Ese es el corte, ¿está bien? Lo de arriba es negativo y lo de abajo positivo. Perfecto, lo de arriba es negativo y lo de abajo es positivo. Impecable, perfecto. Vamos con el de momento ahora. Sí. Vamos con el de momento. Obviamente acá, inicio de barra, menos que... La verdad no me acuerdo cómo era la estructura, pero si era inicio de barra y no había ningún momento, ¿cuánto valía? 0. 0. Y en el Perfecto, otro impecable. extremo, ¿Y Y en acá? el otro, menos 20. Menos... coincide. Igual que Coincide, el... Claro. coincide, está bien. Sí. Coincide, perfecto. Vale menos 20, vale este mismo valor. ¿Ok? Bien, vamos a trazar la cuadrática con este mismo concepto que vimos antes de las tangentes de borde. En este caso, me tengo que guiar con la función corte, ¿sí? Ahora, ¿hay alguna pendiente horizontal? ¿Cuánto vale el corte acá y cuánto vale acá? ¿Vale 0 en alguno de los dos puntos? No. ¿Está bien? Entonces no voy a poder encontrar una horizontal. Seguramente, por lo menos voy a tener que encontrar una. Vamos a buscarla de este lado. Sin embargo, Sí. vos sabés que yo veo un punto que tiene valor 0. ¿Eso qué querrá decir, Nico? Cuando encuentro con un valor 0, esa función, ¿qué tendrá que ver? Cuando Bueno, busque la de momento flexor. cuando busque la de momento flexor, Mario, ahí lo que va a pasar, ¿sí? Voy a encontrar un máximo o mínimo de función. ¿En qué me voy a basar para decir esto? Bueno, ¿cómo es el signo del corte acá? Se lo pregunto a ustedes, Negativo. chicos. Negativo. Entonces, ¿qué me decía la derivada? Las derivadas, ¿qué era lo que me decían? Si eran crecientes o decrecientes las funciones. Entonces, yo tengo que la derivada, o sea, que la derivada del momento es el corte, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a indicar esto? Que si es negativo, el momento en este tramo, ¿cómo va a ser? Va a tener una pendiente negativa, o sea, va a tener algo así, una forma así, ¿se entiende? Y cuando pasa a positivo, me tiene que cambiar la pendiente. O sea, tiene que pasar de decreciente a creciente la función. ¿Estoy en lo correcto con lo que digo? Más allá de ustedes, díganme, o sea, si están de acuerdo con lo que voy diciendo. Esto es algo más que nada de análisis matemático. ¿Qué veíamos? Nico, una cosa, ¿podrías dibujar la parte que falta de la estructura? Como para ubicarme un poco mejor. Pero Sí, dame la podemos gráfica, pasa que va a dibujar, quedar pero va a ser espera, un ¿Solo desastre. Me vamos a parece hacer, que es solo vamos a mejor hacer la hacerlo parte por de partes. arriba? ¿O vamos a claro, hacer? la duda, Ajá, la ok. duda que tenía Camila era sobre la construcción de estas gráficas, por eso pormenorizamos ahí. Si después querés, si hace falta, nosotros preparamos un ejercicio, con Nico pensamos en buscar un ejercicio que tomamos la clase pasada, que tomamos el año pasado, y por ahí hacerlo juntos para que eso nos dé el camino, cómo encararlo. La vez anterior lo contó Nico, por ahí lo cuento yo, pero es esa la idea. Pero la idea ahora es focalizarnos en la construcción de dos gráficas. Ahora está Perfecto, focalizado ahora sí. en construir el momento flexor nada más. Por eso te está haciendo hincapié en ese tramo. Ahora sí, gracias. Dale, avanza, Perfecto, Nico. chicos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Bueno, Mario, ¿qué me dice? Che, Nico, fíjate acá, ahí me pasó de negativo a positivo. ¿Me va a influir algo en el de momento? ¿Va a tener alguna relación? Suponete que yo no sé graficar el de momento. La primera vez que lo hago, no sé cómo se grafica una parábola. ¿Tiene lógica estas ecuaciones diferenciales? Bueno, pasa de negativo a positivo. O sea, acá claramente, hasta este punto, hasta donde se hace 0, voy a tener una pendiente negativa. Y después voy a tener una pendiente positiva, porque el corte es positivo, con lo cual seguramente ahí, como hay un cambio de pendiente, va a haber un punto ahí que va a ser un máximo de función. ¿Se entiende? Sí, sí. Donde el corte es 0, voy a tener una pendiente horizontal, un máximo.
¿Se logra ver? Eso, por más que yo no sepa graficar la cuadrática, supongamos que no la sé graficar, yo tengo que saber que ahí voy a tener que calcular, cuando vayamos más adelante en la materia, yo voy a tener que calcular esta cota acá para saber en qué valor de distancia se ubica el momento máximo, porque ese momento máximo me va a importar para la parte de resistencia de materiales. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Bien. Entonces, calculo esta pendiente extrema. ¿Cómo hacía? Bueno, me movía una unidad de distancia para la izquierda. Siempre me estoy moviendo positivo cuando me muevo para la izquierda, según nuestra terna. ¿Está bien? Bien. Y me muevo para arriba o para abajo dependiendo de lo que valga el corte en ese punto. En escala de momentos. ¿Sí? Me muevo en escala de momentos con valores del corte. ¿Cuánto valía el corte acá? Dijimos que valía 20, ¿no? ¿Puede ser? Sí. No lo numericé. ¿Vale 20? Creo que sí, Cami. El corte en 10, no, En 55. izquierda. 55, porque está Ese la... valía, Sí, hay una fuerza vertical ahí. O ese sea, valía menos 55. menos 55, listo. Como es negativo el corte y yo me estoy moviendo para la izquierda, o sea, en positivo, para que me dé negativo, tengo que mover para arriba también. Entonces va a ser 550, que es en escala de momento como la estoy usando, ¿no? Entonces ahí obtuve, uniendo estos dos puntos, mi tangente de borde. ¿Está bien? Esta va a ser mi tangente de borde. Una de las dos tangentes de borde. ¿Qué dijo Mario cuando arrancamos? ¿Dónde se unen las tangentes de borde en una cuadrática? ¿Dónde se intersectan? ¿En qué parte de la distancia donde esté la carga? ¿A la No, mitad? a la mitad. Perfecto. Entonces lo que hago, en vez de buscar la otra tangente de borde, que también lo puedo hacer, ¿sí? Moviéndome una unidad para la izquierda y para arriba o para abajo, según este valor del corte, ¿sí? Lo que hago es directamente unir este punto con o sea, encontrar el punto medio, ¿sí? De la distancia, ¿sí? Y unirlo con este punto, cualquier cosa estoy haciendo. No es eso lo que voy a hacer. No. Es justamente, esto sí. Esto sí. Que me lo encuentre. No me lo quiere encontrar. Ahora me lo va a encontrar. Pero ¿se entiende lo que quiero hacer? Vamos a hacer una cosa. Ahí está. ¿Se entendió lo que hice? Encontré la otra tangente de borde directamente uniendo con el punto medio. Decíamos que las dos se intersectaban en el punto medio de la distancia que estoy analizando. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos, esto o no? Sí, creo que sí. Y ahora, Bueno. el procedimiento que usaba Nico para construir la cuadrática, teniendo las dos tangentes extremas, ¿cuál era? Bien, vamos con eso, Mario. Repasemos juntos. ¿Qué procedimiento usó cuando usó para construir una cuadrática del cortante en una carga triangular? ¿Qué hizo con las dos tangentes extremas? Las divide ¿En qué cantidad de partes? en las que quiera, ¿no? Siempre y cuando divida la tangente a derecha o la tangente izquierda en igual número de partes y une cruzado. Ahora practica eso. Perfecto. Esta tangente, en mi caso, voy a elegir partirla en tres. Puedo partirla en las que quiera, sí, pero tienen que ser en la misma ambas tangentes. En la misma cantidad de partes me refiero, ¿sí? Parto en tres, parto en tres. ¿Y qué hago? Ahora uno cruzado, tal cual decía Mario. ¿Qué es unir cruzado? Encuentro el primer punto de partición. Ustedes directamente agarran, miden esto, lo parten más o menos en tres y unen esto con este con este, ¿está bien? Yo porque lo estoy haciendo acá con el AutoCAD, sé dónde está el punto de intersección, pero ustedes lo pueden ver
esto todo se puede medir con reglas, no estoy haciendo nada raro que no se puede hacer con reglas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Ya tengo mis tangentes de borde y puedo trazar lo que sería la cuadrática. ¿Se entendió? Se ve que entre las tangentes de borde y las tangentes intermedias delinea perfectamente una función cuadrática. Delinea una curva que ya sabemos de antemano por la construcción que hicimos que es cuadrática. Y ese es el procedimiento. Entonces lo que hago es uno tangente, tangente, tangente y uno acá. ¿Se entendió? Profe, perdón, ¿podés Sí. repetir el procedimiento de cuando hiciste las trazas violetas? Sí, obvio que sí. Obvio que sí. Vamos a verlo de vuelta. Ahí está. Yo lo que hago es, estas verdes las entendiste, que son en realidad las más importantes, porque las otras son fáciles. ¿Estas las entendiste? Sí, hasta ahí vengo, creo que bien. Hasta ahí bien, perfecto. Lo que hago es, parto en partes iguales, valga la redundancia, parto en partes iguales. Cada una de las tangentes extremas. ¿Está bien? Cada una de las tangentes extremas las parto en partes iguales. Esta tangente desde el punto, obviamente desde la altura donde estaba, o sea, tengo que partir esta en 3 y esta en 3. Y ahora lo que hago es, el primer punto que encuentro de la tangente extrema donde partí, ustedes van a marcar puntitos, este punto, lo que sería como viéndolo de acá, sería como el primero desde acá, lo uno con el último de acá, o si le querés decir último a este, es lo mismo, pero me refiero, es este último con primero y primero con último. ¿Se entiende? Una vez que hacemos esa unión cruzada, ya nos queda esta tangente y esta tangente y esta tangente, donde voy a trazar, voy a suavizar con mi cuadrática. ¿Coincide con lo que decía? ¿Coincide con lo que decía yo? Sí, coincide. Viene decreciente. Ahí lo pongo. Ahí está. Viene decreciente y pasa justo acá a creciente. ¿Se entiende? La coincidencia que tienen que tener estos dos gráficos. Decreciente, creciente. ¿Dudas? ¿Quedó claro lo de las tangentes violetas? Sí, me quedó claro, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos, con respecto a esta construcción? Por mi parte está claro. Gracias. De nada. Un poco lo que decía Mario. Fíjense, acá me queda positivo el gráfico de momento, acá me queda negativo. Va a ser importante, capaz, después, si esto fuese hormigón, sería importante entender eso. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien, dejo de compartir, Mario, no sé si querés mostrarle a los chicos. No, sí, paro la grabación para dejar este